¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Bueno, te quiero mostrar en este video, quiero aprovechar que estoy haciendo un trabajo para una encuadernación artística y tengo terminado lo que es la estructura, en este caso un encartonado o construcción francesa, como se llama también, que es esta estructura que tiene las cuerdas de la costura pasadas por adentro de las tapas y que termina generando este objeto que realmente es muy lindo no solo para dar buenos acabados a la encuadernación, sino también para tocarlo, porque es una encuadernación compacta, es muy agradable para la mano y tiene esta gran característica de tener todos los materiales agarrados. Entonces vos vas montando todo encima del libro y está todo agarrado al libro, ¿no? La encuadernación es como un solo objeto compacto y hace, para mi gusto, una gran diferencia en comparación con estructuras como por ejemplo Bradel o cualquier otra estructura de las que llamamos de tapas sueltas, que justamente pasa lo contrario, cuerpo del libro por un lado y la tapa por el otro, que se pueden hacer súper bien y se pueden hacer encuadernaciones también de esta calidad, hacer trabajos para encuadernación artística con muy buena factura, pero cuando uno hace un encartonado, una construcción francesa, se da cuenta que obviamente esta construcción es muy superior, por supuesto duplica o triplica la cantidad de pasos, pero vale mucho la pena cuando vos estás trabajando un libro de buena calidad, un libro de colección en general, ¿no? Que es cuando hacemos este tipo de trabajos. La verdad que el resultado final es muy difícil de comparar con otras estructuras, ¿cierto? Por eso quería aprovechar que tengo este libro en esta instancia para mostrarte muchas cosas. Siempre digo lo mismo, la verdad es que cuando uno termina de armar esta encuadernación, digamos, está terminada la parte estructural, ¿no? Por lo menos la primera parte estructural, ahora viene la parte de poner el cuero. Cuando uno lo termina, queda muy lindo y a veces no dan ganas de cubrirlo incluso porque realmente es súper lindo cuando todo funciona bien y como te digo, es una sensación también muy agradable. Entonces, te quiero mostrar detalles técnicos que yo sé que te van a servir muchísimo. No importa si haces o no haces este tipo de estructuras todavía, eso es secundario. Lo importante, como siempre digo, es aprender a ver, aprender a reconocer los detalles, y estos detalles que te voy a contar además te van a servir para cualquier estructura que estés haciendo porque todas deberían tener más o menos las mismas características, ¿cierto? Y complementando esto que te digo, si estás en el mundo de la papelería, si estás empezando con la encuadernación o si estás avanzado o avanzada, pero todavía no entraste en el mundo de la encuadernación tradicional, de las estructuras tradicionales como esta, te recomiendo como siempre que te metas, que lo hagas. No importa si lo haces para vos, lo haces por hobby, no me voy a meter en la parte de conseguir clientes después de encuadernación artística, que no te voy a mentir, es complicado hoy en día. No hay muchísimos clientes en el mundo que te pidan estos trabajos porque obvio estos trabajos son trabajos que llevan mucho tiempo y que por supuesto los encuadernadores, las encuadernadoras los tenemos que cobrar caro, entre comillas, siempre es baratísimo, pero tenemos que cobrarlo más o menos alto para poder justificar todo el trabajo, ¿no? Uno puede trabajar muchísimas horas arriba de estos libros, pero eso no te tiene que desanimar porque lo importante con esta estructura es conocerla, es hacerla y te puedo asegurar que no tiene vuelta atrás. Esta y cualquier otra de las de encuadernación tradicional, que yo por eso trato de enseñarles todos los tips y todas las técnicas de este tipo de encuadernaciones que, como siempre digo, para mí son aplicables a todos los campos porque solamente hace que trabajes mejor y que tengas más conocimientos, y el día que llegues a hacer una encuadernación francesa, una estructura de encartonado, que por supuesto a futuro voy a tener este curso en la escuela que todavía lo tengo pendiente porque es muy largo, ¿no? Y me va a llevar mucho tiempo para filmar, pero quiero hacer una linda producción de esto. El día que ya lo tengas ahí disponible también lo vas a poder ver en la escuela y es algo que tenés que hacer como encuadernador, como encuadernadora, tenés que vivir esta experiencia porque, como te digo, no tiene retorno. Hacer una estructura de estas y llegar a estos niveles de perfección que se pueden llegar porque también la estructura te ayuda a que puedas hacer eso, es una satisfacción muy grande si te gusta, obviamente, aprender, ¿no? La parte de construcción, los detalles y todo lo que se puede aplicar en estas estructuras. Así que te recomiendo que lo hagas, aunque me digas, no, pero yo hago agendas. Viví esta experiencia en algún momento, viví la experiencia de la encuadernación tradicional, porque te puedo asegurar que te va a gustar y mucho. Te voy a mostrar entonces detalles técnicos
para que analicemos todo lo que yo hice aquí, para que veas cuán minucioso es este trabajo, para que veas hasta dónde podemos llegar con, entre comillas, la perfección de un trabajo y todos los detalles técnicos que vamos a tener en cuenta. Bueno, de lo primero que te quiero hablar es de la robustez de estas estructuras, ¿cierto? Si yo con esta estructura aprieto el libro, digamos, puedo apretar acá en el pasaje entre la tapa y la lomera, todo lo voy a sentir compacto, no tiene aire en ningún lado. Eso es una primera cosa, por eso te decía que es súper agradable para agarrarlo con la mano, para tocarlo. Es suave, todo tiene que estar suave porque después el cuero va a copiar todo lo que yo tenga acá abajo. Esto digamos que sería el esqueleto de nuestra encuadernación. Entonces, todo tiene esa sensación. Cuando uno, obviamente, con práctica, ¿cierto?, va desarrollando una técnica pulida y va haciendo que sus trabajos vayan quedando todos los pasos bien, lográs esta sensación de que sea el libro compacto y la verdad que es espectacular. Pero que sea compacto no quiere decir que no abra, por ejemplo. Porque, por ejemplo, te quedó muy apretado el lomo, te quedó muy apretada la costura. O sea, que sea compacto no se logra haciendo más fuerza, ¿no?, dejando los materiales tiesos, sino todo lo contrario, haciendo las fuerzas justas en la costura para que el libro ya quede bien compacto, el cuerpo del libro, ¿cierto? Después va a venir la etapa de redondeados, la etapa de sacar cajos, todo eso tiene que quedar bien alineado con las tapas, ¿cierto? Yo ya te mostré en el curso de cajos de la escuela cómo trabajamos con el espesor del cartón. Entonces de esa manera vos vas a lograr que tus cajos se acomoden perfectamente al cartón y vas a poder lograr esta sensación de que yo voy a pasar el dedo y va a estar todo a la misma altura. Aquí abajo, pensá, hay una lomera de cartulina ahora, pero abajo está el cajo del papel y yo voy a pasar el dedo y voy a sentir todo a la misma altura. Acá no hay ningún escalón, ¿bien? ¿Cómo hacemos eso? Vos pensá que en algún momento yo tengo el libro con el cajo hecho, tengo esa tapa que todavía es un cartón, porque este cartón después tiene cosas pegadas, ¿cierto?, de los dos lados, y después eso va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a pegar, por ejemplo, del lado interno, voy a pegar un papel, como ves aquí. ¿Este papel para qué lo hacemos? Porque es un papel que hace un poco de fuerza de la tapa hacia el lado interno. Yo necesito que finalmente, cuando el cuero esté puesto y la guarda esté terminada, esta encuadernación tenga una leve curvatura hacia adentro, pero muy leve, tan leve que si yo miro el libro en esta posición no tendría que tener aire aquí, entre la tapa y el cuerpo del libro, pero sin embargo, si me queda muy recta la tapa, no termina de ser tan agradable para la mano. Entonces buscamos apenitas un poquitito de curvatura. ¿Eso cómo lo lográs? Lo lográs manejando las tensiones. Entonces, de este lado, como podés ver, las cuerdas de la costura, como te dije, entran por la tapa del lado externo y salen del lado interno. Nosotros las desflecamos, las abrimos, y ves cómo queda ahí bien chatito, prácticamente desaparece. Primero le pego un papel japón, después lijo para que la cuerda empiece a desaparecer y finalmente le voy a pegar un papel, en este caso pegué un papel Ingres de 100 gramos y después voy a lijar bastante, ¿ves?, hasta compensar todo y ahora yo paso el dedo aquí y prácticamente no siento nada. Pensá que todavía esto después va a venir el cuero, va a venir una compensación de cartulina, o sea, voy a seguir tapando, esto va a terminar de desaparecer, pero ya en esta instancia yo prácticamente paso el dedo y apenitas siento un mini relieve de la cuerda que pegué adentro, ¿bien? Entonces cumple esas dos funciones y también está haciendo fuerza para este cartón, lo está tirando un poco para adentro, porque después yo también del lado de afuera pegué una cartulina, como puedes ver. Acá puedes ver que el cartón, ves que es un cartón de color medio rojo. ¿Qué son estos cartones? Yo te recomendé en los cursos también el cartón fibra, así se llama en Argentina, y aquí en Brasil lo conseguí como cartón timbó, se llama, y los dos cartones en definitiva son lo mismo, que es por donde tenés que buscar estos cartones. Yo para estas estructuras no uso el cartón gris normal porque ese cartón es muy blandito y uso estos cartones que en definitiva son del mundo de los zapatos, de la zapatería, es decir, son los que se usan para hacer las suelas de la gente que fabrica zapatos. Es un cartón súper duro y que lo que va a hacer obviamente es darte una estabilidad en las tapas espectacular que va a soportar después que vos puedas ir trabajando estas tensiones sin que el cartón se curve mucho, ¿cierto? Y con eso que te dije de que quiero lograr esa mínima combita al final del proceso, entonces te ayuda mucho. Obviamente también te ayuda a que sea compacto, ¿cierto? A tener esta
sensación, como te digo, de una estructura súper firme. El cartón es todo. Tendríamos que prestarle, casi te diría, la mayor atención posible a los cartones. Y si vamos así a ponernos exquisitos y exquisitas, no deberíamos ni siquiera usar nunca un cartón gris. Lo que pasa es que obviamente este cartón es más caro y yo entiendo que para hacer una libreta, una agenda, no van a estar usando un cartón más caro, pero para estructuras de libros, la verdad es que deberíamos, casi siempre te diría, usar cartones compactos, porque los cartones estos grises encima cada día vienen peor de calidad, así que no estarían dando un muy buen resultado. Después acá, para mostrarte más cosas, ves que tenés todavía unos papeles en blanco, ¿cierto? Todos estos papeles son lo que se llama la reserva del lugar. Ahí podés ver la cuenta que yo hago para obtener el hilo que tengo que usar para lograr un crecimiento entre un 25 y un 30% que me va a permitir sacar cajo y redondear bien. Entonces estos papeles después cuando yo pegue la guarda van a salir, ¿cierto? Solo están reservándome el lugar que va a ocupar la guarda que yo voy a pegar aquí. Y después, como te dije, esto ya tiene una lomera de cartulina, ¿ves? Que se puede ver perfectamente ahí, esa lomerita blanca. ¿Yo qué hago? Voy compensando, como te dije, las alturas. Cuando saco cajos me queda igual al nivel del cartón, pero el cartón todavía no tiene este papel ni el papel de adentro. Ahí entonces yo lo tengo todo nivelado y después yo sé que voy a agregar un papel adentro y después voy a agregar una cartulina afuera. Entonces la cartulina de afuera, que yo estoy usando una triplex, creo que esta es de 4 décimas si mal no recuerdo, y uso la misma triplex para la lomera. Entonces de esa manera sigo igualando, ¿ves? Las dos alturas y yo sigo pasando el dedo acá y no hay absolutamente nada, no hay escalón, está totalmente compacto. Ni la lomera está más alta, ni la tapa está más alta. Todo está perfectamente compacto, porque después, ahora te voy a mostrar algunas cosas del cuero. Cuando yo ponga este cuerito aquí, el cuero me va a copiar todo lo que tenga abajo. Entonces, si yo tengo un escalón, me lo va a copiar. Si yo tengo algo compacto como esto, vas a tener esa sensación que vas a pasar el dedo y no vas a sentir absolutamente nada. Vas a tener una continuidad ahí que va a hacer, obviamente, que quede mucho más compacto, por supuesto. Eso es lo que buscamos con la construcción francesa. Entonces, en la parte de la lomera también tenemos que prestarle mucha atención por esto que te digo. Y acá abajo, antes, que podés ver unas fotos que puse en mi Instagram de los pasos anteriores a esto que te estoy mostrando ahora, hay un enlomado con varias capas de papel que después yo voy a lijar y voy a tratar de llegar a que el lomo quede perfectamente liso para que después ponga esta lomera de cartulina y tampoco me copie nada, ¿cierto? Pensá que hay unas cuerdas, yo uso las cuerdas en general por afuera. En este libro, como podés ver, no usé escartibanas, o sea que está la costura directa contra el libro, entonces usé las cuerdas desflecadas por afuera, con lo cual ocupan el lugar casi como si fuera una cinta. Entonces después compenso entre medio de las cuerdas y después van varias capas de papel, ¿cierto? También tengo que compensar las cabezadas, que en este caso yo hice unas cabezaditas de cuero. Tengo que compensar un poquito esa altura. Vas compensando todo, vas lijando, podés hacer varias etapas de lijado, de hecho, hasta que el lomo me queda perfectamente liso y con una linda forma. Y obviamente en esa etapa que todavía no está la cartulina, el lomo tiene que quedar a la altura de la tapa, ¿cierto? Porque después, como te dije, cartulina y lomera compensan la altura y vuelve a quedar todo a la misma altura. Podés ver aquí también, con respecto a la lomera y con respecto a la relación de las tapas, ¿ves que son súper finitas? Te voy a contar exactamente para que te des una idea mental. Este libro es muy finito, debe tener 1 centímetro de ancho, es un libro muy finito. Entonces, mis tapas, yo partí de un cartón de 1.5, que también es la ventaja del cartón este tan duro, porque con un cartón gris 1.5 es directamente un papel de tan blandito que es. Con este sí lo puedo hacer. Cartón de 1,5 para que sea bien finito y después yo sé que le agrego, como te dije, unas 4 décimas afuera, como mucho, 3, 4 y el ingres que tiene adentro es 1 décima. O sea, ponele que puse 4 afuera, son 5. Más 1.5 estoy en 2, pero eso después yo voy a lijar muchísimo, ¿ves? En los bordes,
Acá hay distintos métodos. Yo no trato de no hacer un lijado que entre tanto, ya no me gusta a mí esa caída que genera que después se marca un poco, pero sí ves que hay lijado desde ahí. Lo que pasa es que no llego hasta el cartón, ¿ves? Sí lijo más o menos desde esta zona, como podés ver, se nota, ves que hay como una línea de donde empieza mi lijado, pero no lo hago tan profundo, entonces solo llego al cartón en los bordes, ¿ves? Más o menos entre 2 milímetros aproximadamente, trato de que vaya quedando parejito, y eso hace que el cartón prácticamente en el borde siga teniendo su 1,5 milímetros, ¿ves? Porque también lijé mucho del lado interno. Entonces, cuando vos ves el libro así en esta posición, que es la posición en la que vos podés comparar visualmente el espesor de las tapas, ¿cierto? Lo mirás así al libro para ver el espesor, entonces estás viendo el borde. Si yo dejo el borde prácticamente con el cartón limpio, entre comillas, estás viendo un borde de 1,5. Obviamente va a recibir el cuero, ¿cierto? Y va a aumentar un poquito, pero este cuero está también rebajado súper finito en las vueltas. Entonces, con todo eso yo voy a lograr tener unas tapas bien delicadas, bien finitas, que obviamente están en relación con el tamaño del libro. Si el libro fuera más gordo, puedo ir un poquito a dejar una tapa un poquito más gruesa y siempre va a estar en relación con el tamaño del libro. Pero eso es importante porque la estructura o las estructuras de encuadernación contemporánea, cuando buscamos hacer un trabajo de estos súper refinados, es un tip súper importante que, como te digo, te va a servir para cualquier estructura, que las tapas se tienen que ver finas, tienen que ser firmes, pero se tienen que ver finitas, por el simple motivo que cuanto más delicado es todo, más lindo va a quedar, ¿bien? Después te quiero mostrar un detalle que para mí es fundamental y con el cual trabajé durante años investigando y tratando de llegar a una mejor resolución o una resolución buena, que es la mecánica de la tapa. Bien, la mecánica de la tapa es fundamental, casi te diría está al nivel de la importancia que te decía recién de tener unas tapas resistentes, porque aquí va a ser donde va a estar la apertura del libro, ¿cierto? Y ya hemos visto, siglo XX, cómo se han roto muchísimas encuadernaciones en la zona de las bisagras. ¿Por qué? Porque o estaba muy duro, o estaba muy apretado, o el cuero era muy grueso, entonces terminaba generando mucha tensión. Bueno, todas esas cosas se han ido mejorando mucho y hoy en día yo por lo menos busco que mis tapas sean lo más libre posibles. Fíjate lo libre que abre esa tapa. ¿Ves cómo cae? Eso es una obsesión que he tenido años de años, porque vos vas a ver muchísimas encuadernaciones que las tapas abren hasta ese punto, que no es un mal punto, pero se puede mejorar. Y yo después con mucha práctica he logrado llegar a ese punto, ¿ves? ¿Qué hace eso? Hace que todo esté ligero, la cuerda está ligera, la tapa está ligera, ¿eh? Vos pensás que esta tapa va a recibir después una guarda en esta zona, o sea, va a recibir más materiales y no va a perder nunca esa apertura que tiene. ¿Ves cómo cae? Cae naturalmente, ¿eh? Y lo mismo cuando cierra de forma natural. Entonces, eso se logra a partir de, obviamente, es una consecución de pasos, se logra a partir de la mecánica que vos lográs, cuando tensás la cuerda, cuando la metes adentro, y varios pasos que hacen que logres una buena apertura. Para mí esto es fundamental en el encartonado. Hay puntos con los cuales me he obsesionado, como esto que te digo de no tener aire en el pasaje entre lomo y lomera, o sea, tener una cosa bien compacta, la apertura de las tapas, el tema de los cartones de la dureza, los bordes bien finos para que después todo te quede definido. Son algunos puntos que son súper importantes. Por supuesto, la limpieza en todo el trabajo. Esto que te decía recién, de que todo quede suave, eso es súper importante porque, como te digo, el cuero te va a copiar todo. Entonces, si tenés una base, un esqueleto que está todo suavecito, todo limpio, se va a reproducir en el cuero, obviamente. Y te quería mostrar, que me fui por las ramas, el tema de las cuerdas. Esto es un punto también interesante que vas a ver muchas encuadernaciones, que cuando uno abre las tapas, la cuerda se marcan los 5 puntos, ¿no? En el caso de haber 5 cuerdas, marca los 5 puntos de las cuerditas y eso también lo podés trabajar bastante y podés llegar a un punto en el que prácticamente la cuerda no se note y eso va a depender mucho del calado que hiciste en la tapa primero, cuando haces la etapa de meter la cuerda adentro. Pero después hay algo que para mí mucha gente se olvida, que por ahí hace bien esa parte y después no hace un trabajo de lijado o de pulido
acá en esta zona, ¿bien? Ese trabajo yo ¿qué hago? Armo todo. Cuando ya pegué esto y ya puse la lomera, ¿qué hago? Empiezo a hacer que la tapa trabaje. La empiezo a forzar, o sea, que no tengo que forzar nada en realidad, como viste, va súper liviana, pero la fuerzo, hago el movimiento bien hasta abajo y entonces eso hace que si hay algo de esta cartulina o de la cartulina que está en el lomo que se levanta por la acción de la cuerda, porque ahí hay una cuerda abajo, hay una cuerda que está pasando de aquí adentro del cartón, ¿ves que se ve ahí un puntito de cuerda? Entonces es inevitable que esa cuerda pueda tener un mínimo movimiento y hace que se te levante un poquito la cartulina. Estamos hablando de cosas milimétricas, pero hace ese efecto. Entonces, si yo estoy atento y hago primero que trabaje todo, ¿cierto? Y después, con una lija bien finita, voy lijando con mucho cuidado, termino de sacar esa mínima cosita que se puede levantar del material y que es la que hace que después se te marque el puntito de la cuerda a través del cuero. Entonces son mínimos detallitos para tener en cuenta que van a hacer que tu resultado final sea mucho más perfecto, ¿bien? Y evites esas pequeñas cositas que tampoco se va a morir nadie porque se marque una cuerda, pero yo te puedo asegurar que se puede lograr que no se marque. Y después otra cosa importantísimo en esta estructura, y como te dije en todas las que hagas, son las escuadras, ¿cierto? Vos tenés que lograr escuadras perfectas. En esta estructura, como te digo, te ayuda mucho y de hecho creo que es hasta más fácil que en otras porque está todo montado en el libro. Entonces es muy fácil controlar las escuadras, ¿ves? Y que yo tenga una continuidad entre la lomera y las tapas, ¿bien? Vos tenés que pasar la mano ahí y no sentir nada. Por supuesto, mano, vista, ¿eh? Esto tiene que estar a la misma altura. Cuando cortás la lomera, cuando la lijás, todo tiene que quedar perfecto. Lo mismo te va a pasar con la delantera. Las dos tapas tienen que estar iguales. Eso es un error que me canso de ver en encuadernaciones mal hechas. Y no estamos hablando de estas, sino, como te digo, agendas. Una tapa está acá y la otra está mucho más atrás, ¿cierto? Eso también tiene que ver con la regularidad del lomo. Les queda el lomo por ahí más torcido para un lado, entonces se te va una tapa más adelante que la otra. Bueno, todas las tapas tienen que estar firmes en todas las posiciones, ¿cierto? Tenés que lograr que el libro se pare bien. Acá arriba de esta carnacita es medio difícil porque aparte, como te digo, es un libro súper finito, pero este libro se para súper bien. A ver si lo pongo acá en la mesa. Mira, ¿ves? Y pensá que todavía no está cubierto y todavía le faltan detalles de estabilidad de las tapas porque, como te digo, todo lo que va a cubrir la va a hacer todavía más estable. Todavía esta tapa un poquito se abre hacia afuera, ¿bien? Y sin embargo, fíjate en un libro de 1 centímetro cómo se para perfectamente derecho, que es algo que tenés que tener súper en cuenta porque después el libro va a una biblioteca, salvo que esté en una cajita que puede pasar. Pero siempre tenerlo en cuenta, el libro se tiene que parar derecho, ¿bien? Y por último, te quiero mostrar también en esta zona que ya la vimos, la parte del redondeado, cómo es bien simétrico. Eso es súper importante porque pensá que después cuando yo ponga el cuero y forme la cofia, si vos no tenés una buena estructura abajo, la cofia no te va a quedar linda. Si yo tengo el libro torcido, lo que te decía antes, tengo este cajo más abajo, el otro más arriba, no hay forma de que yo pueda moldear una cofia, te muestro del otro lado para que veas, y quede pareja, ¿cierto? No hay chances. Va a quedar más gordita de un lado, más flaquita del otro. Lo mismo pasa con las gracias. ¿Ves que tiene un corte ahí? Yo hice unas gracias muy chiquititas en este libro porque es mínimo, pero tiene un cortecito que sacamos material de ahí. Entonces todos esos mini detalles hacen que después, cuando vos pongas tu cuero, se vean reflejados y por supuesto a la hora de moldear el cuero es todo más fácil. Eso te lo digo porque hay mucha gente que arma la estructura, pone el cuero, le quedan mal las cofias y dice, oh, no, es que yo no sé trabajar bien el cuero. Y muchas veces el problema es anterior, el problema es estructural. Si vos no tenés una buena forma en tu estructura, por más que seas un genio, una genia para poner cueros y para hacer una cofia, es imposible. Si vos me das a mí, que yo lo sé hacer, una estructura mal hecha, no me va a salir una cofia perfecta porque yo necesito tener una buena regularidad en los materiales para que una cofia quede bien o una punta quede bien, ¿cierto? Entonces todo el esqueleto es más que importante. Y por último te muestro unas cositas del cuero porque también obviamente el cuero va a repercutir en lo que vas a hacer. Vos tenés que lograr que tu cuero quede bien suavecito, vas a tener etapas de rebajado, ¿cierto? Ya todas estas cosas, hay mucha información en la escuela online que las podés ver ahí en los cursos y todo tiene que quedar suave. Yo paso la mano por ahí, no tengo ningún escaloncito.
por supuesto las medidas bien tomadas, de altura de tu libro, posición del lomo, de las cofias. Fíjate que en la zona de la cofia hay un rebajado un poquito menor, que después aquí en esta parte está más rebajado el cuero. Una cosa importantísima, esto es la vuelta, esto va a venir por adentro de esta lomerita, ves que la lomerita está abierta ahí, se va a meter por ahí abajo. Bueno, esto no me tiene que generar, por ejemplo, volumen. Hay un ejercicio que hacemos que es tocar aquí y mejor todavía darlo vuelta y tocar ahí. No te vas a sentir nada. Este cuerito, esta parte, está rebajada súper fina para que después obviamente vaya por ahí abajo y no se note nada. Y también la parte más o menos 1,5 centímetros de la zona de la cabeza y del pie, en el lomo cuando yo hago el lijado, acá esta parte está mínimamente más bajita, mínimo que el resto, justamente calculando que va a recibir después este material para que se compense todo. Y otro error también que es muy común, no te quede la encuadernación o el lomo de la encuadernación que viene todo derechito por acá y se levanta en las puntas. Eso es otro error que no es solo del encartonado. Eso lo puedes ver en libretas, en agendas, en bradeles, que se olvidan de hacer un buen trabajo en las puntas, bajar un poquito, porque eso después va a recibir una vuelta de material y esa vuelta va a hacer que se levante. Es inevitable, ¿bien? Así que, como te digo, muchos tips te sirven para cualquier tipo de encuadernación. Pero bueno, gente, les quería mostrar eso, aprovechar que tengo el libro en esta instancia, que es un libro que he trabajado ahí con mucho cariño. Va a haber una exposición ahora en Buenos Aires de la Universidad Nacional de las Artes, así que va a estar ahí en exposición, lo vas a poder ver si vivís en Buenos Aires. Si no, verás fotos, videos que voy a hacer, obviamente. Pero este es el tipo de trabajo que hacemos para encuadernación artística y un montón de detallitos técnicos que te quería mostrar, que creo que, como te dije, te sirven para cualquier tipo de encuadernación. Espero que te haya gustado. Si no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos la próxima.